Hola mis queridos alumnos, espero que se encuentren bien y seguimos con el mismo método de los videos para seguir trabajando de esta forma. Hoy vamos a hacer una carpeta de una rosa. Los colores que vamos a utilizar: blanco, violeta, magenta y café, en los tonos de la flor, y en los tonos de las hojas vamos a utilizar blanco, amarillo, verde pistacho, verde oliva, verde pino y café. Esos son los tonos que vamos a utilizar. Si ustedes quieren cambiar las tonalidades, ya saben que lo pueden hacer y no hay ningún problema. Todo lo vamos a hacer a través de luz y de sombra, buen manejo de pincel para poder lograr sacar los volúmenes. Entonces, lo primero que debemos hacer es transferir el diseño a la tela. Yo ya tengo una carpeta con el borde terminado en crochet, pero pues no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar cualquier tela, ojalá sea el lino falla o lino seda o lino especial, que son las telas que ustedes pueden trabajar mejor para que agarren muy bien la pintura y no tengan problema de que se motosee o que recoja muchísimo color. Entonces, lo primero que debemos hacer es transferir el diseño a la tela, luego la colocamos en el tambor, tensamos muy bien para que no tengamos problema y ya damos inicio al trabajo de pintarla. Cámara de acción. Bueno, iniciamos por la parte del centro. Voy a colocar un poquitico de rojo aparte del magenta y el violeta para aclarar un poquitico la tonalidad. Entonces siempre del borde hacia adentro empiezo a marcar la luz y la sombra en la parte de adentro, trabajando. Y por ejemplo acá en estas partes pequeñitas trabajo solo con la puntica del pincel, trabajo con un pincel número 3 de afuera y sigo fundiendo para marcar la luz. Puedo coger un poquitico de Textilex para que me corra un poquito más y darle buen movimiento al pincel y que la pintura me fluya mejor. Entonces mezclo una gotica y tiendo. Voy a coger rojo, magenta. Aquí ya estamos manejando el pincel en forma circular para que me dé más volumen. Limpio y fundo. Esas terminaciones las hago sin color para poder fundir e integro las tonalidades que llevo ahí. Marco bien la parte donde va la sombra. Limpio, seco y arreglo
el contorno, paso una gotica de blanco para aclarar. Espera un segundo. Ya marcamos siempre la parte donde va la luz primero. Coge un pincelito más grande para poder fundir más rápido. Integro el color. Fíjense que aquí no estamos trabajando con el pincel inclinado, sino acostamos un poquitico del pincel para poder fundir y darles movimiento para poder desvanecer e integrar el color. Fíjense que lo estoy manejando con el pincel acostadito. Me está rasguñando. La parte donde va la luz y fondo. Aquí hay un giro. Esta es la parte de el giro de este pétalo bien acá. Y le hago un movimiento. Amplío la sombra. Y fundo. Le doy, arreglo partecita del borde y le aplico un poquitico más de luz. Y acuesto el pincel y lo manejo hacia adentro.
vamos a hacer el pétalo de afuera. Siempre marcamos la luz, trabajo la mitad del pétalo para que no se me complique, que no se me vaya a secar la pintura. Enseguida aplico el rojo y el fundo en forma circular y voy hacia la base del pétalo. De ir hacia la base del pétalo es para marcar la sombra. Lavo, limpio y luego tengo listo y empiezo a hacer movimiento del borde hacia adentro. Este movimiento que logro que me le dé volumen al pétalo y que se vea que gira hacia afuera. Es como siempre les digo, como si estuviera bailando del borde hacia adentro. Ahora voy a terminar de hacer el petalito, nuevamente coloco el blanco para integrar el color, hago la unión del color con lo anterior que ya había aplicado de ese mismo pétalo y sigo bajando hasta llegar a la terminación, hasta la base. Nuevamente cojo más color y voy aplicando lavo mi pincel, seco y sin pintura vuelvo y hago el movimiento del borde hacia la base para que se vea el giro del pétalo. Al pétalo de abajo le voy a colocar un poquitico de café para sacarlo y lo integro. Este no se lo coloco encima, sino en la parte de abajo. Lo mismo en el pétalo anterior que va por debajo. Ahora nos vamos a hacer el pétalo, o sea la copita. Este es un pétalo grande, inicia acá abajo y sube y voltea. O sea, viene este, está sobre este, viene sombra a esta parte, este está sobre este, viene sombra acá y a este lado viene un poco de luz. Como el pétalo es más grande, entonces cambio mi pincel para poder trabajar más rápido. Aquí nosotros en tela se nos seca rápido la pintura, entonces por eso tenemos que trabajar más rápido, coger suficiente pintura para poder integrar y que no se nos manche ni se nos forme un corte de color. Digo corte de color es donde queda una marca de una línea que no se debe hacer. Entonces,
siempre debemos muy pegado al blanco, integrar, mezclar para que no se forme un corte de color. Entonces ahí ya no tenemos corte de color, unimos y ahora sí me vengo a arreglar la parte de la sombra. Aplico color, mira, doy los movimientos del pétalo, no debo recortar el pétalo. Lo lindo de las flores es lograr sacarles el volumen y el movimiento a través de la luz y de la sombra. Limpio, seco, siempre tengo que estar constantemente lavando el pincel y secando para poder integrar. Voy a aplicar un poquito más de luz acá y acuesto el pincel, fíjense, y desvanezco. Ahora voy a arreglar parte de el pétalo que va por debajo y fundo un poquitico más de color, integro. Limpio, seco. Ahora voy a arreglar un poquitico el borde nuevamente con el pincel que tenga buena puntica. Voy a pasar acá un poquitico para retocar y que se me vea parte del movimiento del pétalo. Entonces aplico un toquecito de blanco con Textilex y lo fundo dándole el movimiento que no se me vaya a perder. Limpio, seco. Ahora nos vamos a venir al pétalo de pétalos uno a uno, siempre observando la posición del pétalo y cómo va. Entonces, dónde va la luz, dónde va la sombra, y siempre manejándolo de afuera del borde hacia adentro. Mira ahí, acá. Luego llego acá hacia la base del pétalo, siempre manejándolo de afuera hacia adentro para poder lograr el volumen. Si no, no logramos el volumen. Marco. Acuesto el pincel y doy toques siempre de afuera hacia adentro para poder dar el movimiento del pétalo. Limpio y sin pintura, integro. Voy a coger para arreglar un poquitico el borde para que no se nos vea el lápiz y damos toquecitos de movimiento
seguimos ahí. Solamente he trabajado una partecita del pétalo, pero fíjense que siempre lo manejamos del borde hacia adentro. Con suficiente color. Hago la unión muy pegada al blanco para que no se me forme el corte de color y voy bajando. Este es un pétalo bien grande, entonces debo manejarlo muy suelto y ir integrando mitad. Hago la mitad del pétalo y luego la otra mitad para que no se me vaya a manchar, a formar corte de color, y hago la unión aquí. En los pétalos grandes tienen que tener cuidado en cómo lo manejan para que no se les vaya a manchar. Entonces aquí voy a llegar hasta la base, la parte más profunda de ese pétalo. Esta es la parte más oscura de ese petalito. Lavo y sin pintura voy a arreglar parte de los bordes. Entonces voy a marcar unas sombritas, arreglo el borde. Tengo que tapar el lápiz. Si no se tapa el lápiz, ¿se ve? Sí. Y lo manejo hacia adentro. Fíjense en el movimiento del pincel. Y no debo recortar ninguna partecita de los pliegues que ellas se arman, los dobleces, partecita de las luces y que vienen hacia adentro del pétalo. Y debo manejarlo en este sentido. Y de acuerdo a cómo salga, cojo un poquito de Texilex y voy a reforzar, ampliar la sombra aquí un poquito. Limpio, seco, aquí me pasé un poquito, pero miren, lo puedo arreglar. Fundo y arreglo. Luego de acá, en todos los pétalos grandes, debo hacer este movimiento para que se vea el giro del pétalo. Amplío sombra, ahí lo estoy manejando con Texilex. Y sueltico, no le hago presión al pincel. Integro
Voy a darle un poquito más de sombra. Ya saben que amplío el color, doy más profundidad si le coloco un poquitico de café. No lo voy a hacer con negro porque con el negro es más complicado y se me puede manchar. Entonces, un poquitico de Textilex y café. Integro. Ahora con un poquitico de blanco saco unas lucecitas y nuevamente integro. Limpio, seco y sin pintura integro. Entonces ahí ya quedó el pétalo con el movimiento. Ahora vamos a hacer, aquí retocamos un poquitico, parte de luz y lo manejamos hacia adentro. Siempre en el manejo de las rosas, todos los pétalos hay que hacerles un estudio. Siempre empiezo por la parte del centro, claro, oscuro, claro, oscuro. El claro lo coloco siempre sobre el borde y el oscuro va en la base del pétalo. De cada uno, siempre debo integrar de afuera hacia adentro y darle este movimiento, miren, para que se vea la forma del pétalo, de los giros de cada uno de los pétalos. Debo estudiar siempre parte de cómo va la luz, cómo va la sombra, y fíjense que ahí ya ella está saliendo. Todos los pétalos debo manejarlos en ese sentido. Por ejemplo, acá viene la luz hacia este lado y nuevamente la sombra acá y empiezo en este movimiento para integrarlo. Si yo no lo hago en este sentido, no le doy movimiento a cada uno de los pétalos. No debo manejarlo en este sentido porque no le doy el movimiento a cada uno de ellos. Todo lo manejamos a través luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra y movimiento que yo le haga al pincel para poder lograr la forma real de la rosa, y teniendo en cuenta bien las partes más oscuras para acentuar la sombra. Entonces, ¿con qué debo acentuar parte de la sombra, las partes más oscuras? A esos mismos rojos, al mismo vino, le coloco, o café, en ese sentido, para darle más profundidad. Voy a darle un poquitito más acá, en esta base, para que ella me dé más volumen y se vea más real. Aplico un poquitico, una gotita de Textilex e integro. Siempre teniendo en cuenta la dirección que debo manejar el pincel.